bastante delicado porque una niña de 12 años hace algunos días fue encontrada muerta en Argentina y su familia sospecha que el deceso se produjo a raíz de un reto viral de TikTok. De acuerdo a las pericias que se realizaron, la menor perdió la vida por ahorcamiento y no se detectaron signos de abuso ni participación de terceros. Pero ¿a qué reto de TikTok, a qué challenge culpan de esto? Es al Blackout Challenge. Las sospechas apuntan respecto a la muerte a este challenge que consiste en aguantar la respiración durante el máximo tiempo posible. El principal y peligroso objetivo tiene que ver con desmayarse a raíz de la falta de aire, para que luego quienes acepten el desafío cuenten sus sensaciones en TikTok. Para hablar de esto en detalle ya está conectada con nosotros la psicóloga y directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, Valesca Ananías. Bienvenida, Valesca, a Día de... Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué impactante esto. Yo veo estas noticias y no sé cómo reaccionar, y yo no soy madre, pero pienso en los que son madres y padres. ¿Cómo es que pueden llegar a controlar las redes sociales, siendo que ya forman parte de nosotros y imagínate más aún de los adolescentes? Sí, Macarena, la verdad es que la noticia que salió ahora hace muy poquito de esta chica en Argentina, del Rosario, de hecho, para ser más preciso, es bastante preocupante y yo que soy mamá, claramente nos afecta mucho porque ver que en el fondo una niña tan pequeña pierde la vida producto de una situación que pudiese ser casi hoy día socialmente aceptable, ¿no? Por esta situación de que todo el mundo está con las redes sociales, finalmente termina acabando con la vida. Y es un tema que hoy día ya está siendo tema de investigación, Macarena. Hay varias investigaciones en curso que ya han determinado algunos resultados, las cuales las cifras son súper alarmantes y muy preocupantes porque pareciera ser que es la nueva forma que tenemos hoy día de comunicarnos. Las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, que de hecho es una de las más como descargadas en el último año a nivel de adolescente, pareciera ser que es la manera que hoy día los jóvenes tienen para comunicarse, y los costos asociados a salud mental son altísimos, y por lo tanto estamos viendo hoy día con esta situación y con estos ejemplos que tú relatas, en el fondo la consecuencia del abuso de las redes sociales. Valesca, ¿es bueno que existan redes sociales para niños? ¿Desde qué edad sería bueno que los niños y niñas ocuparan esta red social? Porque yo, por ejemplo, tengo sobrinos de 9 años que están pegadísimos a TikTok, a YouTube, y lo manejan perfectamente. Lo que pasa es que las redes sociales, en general la pantalla, Macarena, sabemos que antes de los 2 años es algo absolutamente prohibido. Sabemos que los sistemas de recompensa que genera el uso de pantalla cambian de alguna forma en el sistema nervioso central de los niños las conductas, y por lo tanto lo que uno busca es alargar el tiempo o el plazo en el cual los niños puedan acceder a las pantallas. Pero ya cuando tenemos 3, 4, 5 años, en donde los niños efectivamente están con el televisor, con la tablet, con el computador o el celular, se hace un poco difícil poder eliminar un elemento que hoy día está muy instalado en la sociedad. Entonces, edad, la verdad es que no hay consenso, pero sí te puedo decir que en la primera infancia, por lo menos hasta los 6 años, sería recomendable que los niños no que no usen pantallas, pero sí, en el fondo, alejarlos lo que más se pueda. Fíjate que antes de la pandemia, Macarena, nosotros decíamos no pantallas, nada de estimulación, y después llegó la pandemia, obviamente todo se volcó al uso de una pantalla, y hoy día eso quedó instalado. Sin embargo, lo que uno en el fondo comenta y lo que les pide a las familias es, por favor, controle el uso, la frecuencia, el tiempo, controle el contenido que los niños pueden acceder a través de las redes sociales, porque no puedes estar en el fondo exponiendo a los más chiquititos e incluso a los adolescentes, que es la edad, diría, de mayor riesgo, a situaciones como la que vimos ahora en Argentina. Por lo tanto, una edad prudente, yo te diría, desde mi punto de vista,
cuando ya son más grandecitos, cuando tú puedes dialogar, conversar, controlar y discutir los temas que están detrás de las redes sociales. Este caso fue una niña de 12 años. De 12 años y uno piensa ya a los 12 años quizás tenemos un poco más de conciencia. No somos tan niños, pero si pensamos, hoy, antes de esta entrevista lo conversábamos esta noticia con mis compañeros de acá de trabajo y decíamos, ya, pero ¿qué tan vulnerables estamos nosotros a esa edad para poder hacer caso a un challenge que te pide que dejes de respirar para que te desmayes, para que luego cuentes sus sensaciones? ¿Qué pasa ahí en la mente del niño y la niña para seguir esto? Maca, fíjate que los niños pequeños, en general, yo considero que cada vez que tú los invitas a alguna situación extrema o de riesgo o a hacer algo, los niños en general, los más pequeños, te miran, te preguntan, ¿sí? Es como, no hagas esto, y los niños te responden, es que la mamá dice que esto no se puede hacer. Pero cuando son más chicos. Pero en general, la etapa del adolescente es una etapa en la que van pasando muchas cosas, muchos cambios físicos, emocionales, psicológicos, biológicos, en el cual el adolescente primero necesita el reconocimiento de sus pares. Está en todo el transcurso de la formación de la personalidad, del carácter. Por lo tanto, necesita la validación del entorno para poder pertenecer a un grupo social, a un grupo de pares, sentirse reconocido por otro. Por lo tanto, los adolescentes están mucho más vulnerables. Y otro elemento que es muy relevante, Maca, es que los adolescentes en esa etapa aún no tienen el juicio crítico desarrollado, ¿sí? La toma de decisiones, tú dices, está más consciente, es que están menos conscientes de sus actos y de las consecuencias que esto puede provocar. Entonces, obviamente que todo este tipo de situaciones en los adolescentes tiene una connotación mucho más relevante que quizás los niños más pequeños. Y eso, ¿cómo hace el contrapeso como entre la opinión de los amigos, del círculo, de su edad y lo que le dicen sus padres? Claro, lo que pasa es que piensa tú que los adolescentes quieren compararse con sus otros pares. Los adolescentes quieren el reconocimiento de los otros niños de su edad y no necesariamente de los padres. Aparece la crisis relacional entre la crisis normativa, ¿no? Entre el adolescente y el papá. El papá le dice una cosa, el adolescente quiere hacer la otra porque sus amigos hacen tal cosa. Entonces, ahí aparece la crisis normativa normal de la adolescencia, en donde el estudiante quiere validarse con el resto y no con los padres. Entonces ahí es donde un poquito uno sugiere como la ayuda profesional, el asesoramiento, la orientación, porque es una etapa muy crítica y muy compleja, Maca, la adolescencia. Y Valesca, ¿qué le pueden decir? ¿Cómo pueden? Me gustaría que quizás pudieras guiar a los padres a cómo conversar este tema, porque si imagínense, yo a mi edad, que tengo 31, le digo a mi papá, no, que ustedes no cachan de Instagram, no saben cómo funciona, porque a veces me dicen, pero ¿por qué compartiste esto? Y me lo cuestionan, y digo, ya estoy adulta, le puedo decir como, no cachan ustedes. Pero ¿qué pasa con los niños cuando los papás abordan este tema? ¿Cómo debiesen abordarlo? Porque muchos niños y niñas los ignoran porque dicen, ya, son anticuados, son viejos, no saben. Totalmente. A ver, yo creo que siempre el inicio de cualquier cambio en la conducta de un niño adolescente requiere una comunicación fluida, en base a la confianza, en base al diálogo. Por lo tanto, el primer mensaje que siempre le entregamos a los padres es: construya espacios familiares de conversación, de diálogo, porque si esos espacios no están, no tienes cómo acceder a información que en el fondo en el día a día pasa o transcurre en los adolescentes. Lo primero es eso. Lo segundo es monitorear, cuando son más chicos sobre todo, empezar a monitorear el tipo de contenido, la frecuencia con el cual pueden en el fondo acceder a las redes sociales, pero lo más importante tiene que ver como incluso con modelar prácticas. O sea, a ver, tenemos hoy día familias que se sientan a la mesa, Maca, y todos están con el celular. Todos comparten hoy día la información del día a día, información privada, por querer mostrar, por querer ser reconocido por otro. Entonces, si la familia entera
de alguna forma, tiene ciertas prácticas, los hijos van a seguir ese modelo. Entonces, yo creo que los dos elementos centrales tienen que ver con mantener una buena comunicación en base a la confianza, en base al diálogo, crear espacios en el cual tú puedas entrar en la vida de ese adolescente. Porque particularmente el adolescente siempre toma esa distancia, ¿no? Con el papá, la mamá. Tú no sabes de esto, no te metas en mis cosas, yo ya soy grande. Entonces, si lo hacemos de una manera coercitiva, de una manera autoritaria, el rechazo por parte de los estudiantes o de los niños o adolescentes va a ser mucho mayor que si trato de generar apertura desde lo emocional. Valesca, una investigación de la BBC Trending identificó a varios usuarios adultos trataban de ponerse en contacto con menores, haciéndose pasar por menores con objetivo de obtener contenido sexual. ¿Cómo se puede abordar esto con los niños y niñas? O sea, en primera instancia, si tú logras controlar el acceso y el uso de la red social, es la primera etapa que tienes que trabajar anticipadamente antes que estos eventos aparezcan. O sea, yo creo que la educación de cómo tú no puedes evitar que un adolescente, por ejemplo, no se exponga a fumar. Le va a pasar, se va a enfrentar a una situación en la cual hay un cigarro en la mesa. Pero lo que podemos hacer los padres es educar y entregar información en base al diálogo y a los espacios que yo te decía hace un momento atrás, en base a las consecuencias que estas acciones pueden generar. Los estudiantes, o sea, los jóvenes adolescentes, les cuesta mucho poder entender cuáles son las consecuencias de los actos. Por lo tanto, si tú como padre logras informar, educar, entregar contenido respecto de las consecuencias que esas acciones tienen en ti, lo más probable es que el joven, en este caso, cuando se enfrenta a esa situación, pueda poner sus propios, como yo diría, bloqueos, o pueda levantar él mismo las señales de alerta. ¿Qué es lo que debería pasar, Macarena? Que un estudiante o un joven te pueda decir, mamá, papá, me pasó esto, yo hice esto otro, o rechacé una invitación de alguien que me parecía poco confiable, pero esa confianza el joven tiene que tenerla contigo. Pero para que la tenga contigo, en el fondo, tú tienes que crearla. Y quisiera ir como, ya para ir cerrando, que nos queda poquito tiempo, pero no puedo dejar de consultarte. ¿Qué pasa con los padres y madres que sobreexponen a sus hijos, por ejemplo, en Instagram? Yo tengo muchas personas en Instagram que veo que suben contenido todos los días de ellos con sus hijos. O sea, el mensaje que le damos a la familia siempre es el mismo. No exponga a su familia a una ventana virtual en la cual su hijo está construyéndose desde ahí. O sea, ¿cómo le podemos después pedir a los niños que controlen o que no manejen las redes sociales si en el fondo los papás lo hacen permanentemente? Ahí ya pasa por un tema absolutamente personal. O sea, es súper cuestionable el uso de las redes sociales en los adolescentes, pero en los adultos no se puede cuestionar mucho más, ¿no? Pero en fondo saber que el impacto que tú estás teniendo en tu hijo con el uso excesivo de la red social va a tener consecuencias sí o sí, en la salud mental sobre todo. Valesca Ananía, psicóloga y directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. Muchas gracias, Valesca, por estar conversando este tema tan importante acá en Día D. Gracias a ti, Macarena. Buenas tardes. Buenas tardes. Y cuando son las 6:40